¿Qué tal? ¿Cómo andan? Bienvenidos, bienvenidas. Aquí estamos en la tercera edición. Estoy con mis dos compañeras, Jessica Calcaño y también Melissa Jofré. Les doy la bienvenida, pero estamos acá rápidamente, muy apuradas porque acaba de terminar la Comisión de Presupuesto y haciendo una reunión informativa con algunos funcionarios de Economía, pero también nos está llamando nuestro móvil porque hoy comenzaron a discutir el presupuesto, lo decíamos ayer, desde el final hacia el principio, con la separata como primer objetivo para poner en situación cómo podría el Estado mejorar su recaudación y disminuir el déficit fiscal que se genera en el Producto Bruto Interno, por ejemplo, por el subsidio a diferentes programas de promoción productiva o a sectores muy acomodados. Parte de eso se develó en la jornada de hoy. Me convoca nuestra compañera Lourdes López desde la comisión. ¿Cómo estás, Aman? Bueno, saludar allí, por supuesto, a toda la mesa y a la audiencia que nos sigue en Diputados Televisión. Acaba de finalizar esta Comisión de Presupuesto y Hacienda para esto que vos decías, ¿no? Poder de alguna forma consensuar, que sea netamente informativo y entender bien de qué se trata, ¿no? Esta separata del presupuesto 2024, que recordemos que fue pospuesto para después de las elecciones generales. Y bueno, hoy finalmente ya se decidió que, más allá de todo lo que ha pasado y de un clima electoral un poco raro, bueno, fuera dándose con total normalidad con miembros del Ministerio de Economía, por ejemplo, presentes en este lugar, pero uno de los diputados también que muy amablemente se acercó a nuestro móvil fue el diputado Carnay, así que por supuesto queremos consultarle qué es lo que se ha podido de alguna manera consensuar y hablar sobre el contenido en sí de esta separata que llegó a tener cierta confusión ahora en el último momento. Sí, en realidad esta separata se empieza con una reunión informativa que se abre el debate. Esta separata lo que significa son 4.8 puntos del Producto Bruto Interno, con lo cual en regímenes especiales o promociones especiales. Y esto que está presentado con el presupuesto se está abriendo al debate y bueno, y hubo funcionarios de Nación explicando los alcances y respondiendo a algunas inquietudes de la oposición. Sí, creo que fue una buena reunión. Esto es parte del presupuesto, pero claramente se quedó con el presupuesto a 3 semanas, un poco más de la definición de quién va a ser el presidente de la Nación. El presupuesto quedará a la espera de la definición de quién va a ser el presidente. Porque claramente los dos presidentes que quedaron en el balotaje tienen posturas totalmente en las antípodas, ¿no? Digamos, de cuál es el modelo y el proyecto de país que busca uno y otro presidente. ¿Qué tal, diputado Carnaghi? Amanda Alma lo saluda desde aquí, desde el estudio. Un gustazo saludarlo. Fue interesante la reunión de hoy, ¿no? Se planteó en esa separata varios ítems que se podían modificar. No hace falta derogar todo el régimen, por ejemplo, sino puntos específicos que ya están incluidos en algunas leyes, la ley de ganancias, de bienes personales, de IVA, por ejemplo. ¿Qué sensación se quedó con el debate? ¿Que puede hacerse una revisión, en definitiva, de estas desigualdades, de estas inequidades que se dan respecto a la recaudación para que el déficit no recaiga siempre en los sectores populares? Sí, yo creo que sí. Creo que el objetivo es, si bien obviamente creo que no se va a eliminar llegando a este objetivo de 4,8 puntos por ciento, pero bueno, creo que se pueden eliminar algunas exenciones o algunos regímenes para actualizarlos, para mejorarlos y que esto, bueno, ayude a lo que fue una de las posturas que planteó nuestro candidato, bueno, ministro de Economía, pero también claramente candidato a presidente, buscar el equilibrio fiscal. ¿Qué tal, diputado? Lo saluda Melissa Jofré. Bueno, a propósito de los distintos ítems que hay, como bien señalaba Amanda en esta separata, lo que hizo hincapié también Claudia Balestrini fue en, bueno, hacer un análisis exhaustivo de qué políticas públicas hay detrás, ¿no?, de cada una de esas exenciones o de esos regímenes especiales. ¿Cree que se podría llegar con tiempo a analizar en profundidad todo eso? Ve que la oposición hoy ha participado de una manera bastante importante. ¿Cree que podrían llegar a hacerlo antes de que haya un recambio legislativo? No, pues justamente esto forma parte también
o sea, antes del cambio legislativo sí, pero no antes del cambio de presidente. Perdón. Claro. Porque esto forma parte de la discusión del presupuesto. Claramente se planteaba hoy en la reunión si gana el candidato que dice que va a eliminar, va a ser un ajuste del 15%, va a ser un ajuste por encima de lo que pide el fondo. Esta discusión y la discusión del presupuesto que está presentado deviene en abstracto, ¿sí? Así entiendo yo que sí, después de que se defina las elecciones, se podría tratar en esos días que quedan de tratar el presupuesto con la actual conformación. ¿Qué tal, diputado? Buenas tardes. Jessica Calcaño lo saluda. Y quería preguntarle, desde su visión, ¿cuáles son los puntos de la separata que le gustaría poner a reconsideración, digamos, o los que cree que son más injustos y que deberían ser prioridad para abordar la modificación? Y que creo que claramente algo que intentamos durante este periodo, pero que formaba parte de la separata presentada en el presupuesto 23, que es el pago de ganancias de jueces y magistrados, ¿no? Diputado, lo quiero traer a la actualidad política de la Argentina. Usted hacía referencia a los modelos de país que están en juego para el próximo balotaje. Bueno, hay mucha actualidad en las últimas horas, no sé cómo se fue viviendo también la situación de la conferencia de prensa de Patricia Bullrich en el momento anterior justamente a que se dé esta reunión de comisión por un lado, pero también alguna evaluación que hace de las elecciones en su provincia, en su distrito, en Neuquén. Se impuso la Libertad Avanza, se ponían en juego 2 bancadas, una la obtuvo también Unión por la Patria. ¿Cómo analizás en definitiva el resultado electoral del domingo y qué perspectiva tenés hacia adelante? No hay tanta diferencia entre Unión por la Patria y la Libertad Avanza. Puntualmente el distrito Neuquén, desde las PASO a las elecciones de este domingo pasado, hemos subido 10 puntos porcentuales, con lo cual, bueno, hemos mantenido la banca que hoy ocupo yo. El próximo diputado que me reemplaza es Pablo Todero, y la otra banca fue obtenida por la Libertad Avanza. Así que desde nuestra fuerza creo que hemos hecho un aporte a la construcción de este 37%, que también es un dato de Unión por la Patria en el Distrito Nacional. Y en cuanto a las elecciones nacionales, creo que las perspectivas son muy claras, son muy fuertes. Igual esto lo decía Sergio Massa el día cuando se conocieron los datos del escrutinio, que hay que el domingo a la noche, de que hay que tomar esto con humildad y que hay que trabajar mucho para el 19 de noviembre, que se abre una nueva etapa, y esa etapa es en el marco, creo que la propuesta política que comparto totalmente. Sergio Massa es un gobierno de unidad nacional, y con eso, bueno, convocar a otros sectores políticos de la sociedad argentina que nos acompañen en esta nueva etapa, porque claramente las cuestiones a resolver en el país son de una dimensión importante para lograr el mayor consenso. Así que estoy hablando claramente del tema de cómo resolver la deuda externa con el Fondo Monetario Internacional, pero también el tema de la inflación, y otro tema que es central, que es la distribución de la riqueza. Hago la síntesis en estos 3 temas, que el país siga trabajando. Claramente creo que esta propuesta de unidad nacional creo que es el camino desde lo político que nos puede llegar a dar respuesta que está esperando el país. Gracias, diputado, por este ratito y sobre todo por las reflexiones finales respecto a la expectativa que hay hacia adelante, hacia el próximo 19 de noviembre. Gracias, Lourdes. Estamos ahí, denos un segundito que ya cambiamos el retorno y venimos con el presidente de la comisión. Excelente, ahora volvemos a conectar. Bueno, prepárense las preguntas, compañera, porque ahora hablamos con Carlos Heller. Hubo 2 ausencias, ¿no? Estaba previsto que vengan Castañeto y Guillermo Michel. Guillermo Michel, sí, que bueno, al principio dijeron que lo estaban esperando, pero que iban a llegar un poco más tarde, pero finalmente en la comisión, bueno, no, estaban con otras responsabilidades. Lo que hicieron en definitiva los funcionarios de Economía es contar por qué se construyó este documento, ¿no? ¿Para qué se construyó este documento? Porque también hubo mucha demanda de parte de la oposición preguntando, bueno, acá no hay ningún proyecto para votar, lo aclaró el presidente de la comisión, es informativa la reunión. Totalmente, y además es una separata que se presenta por 2º año consecutivo, ¿no? Es algo que no se consideró en el presupuesto que rige actualmente para este año, el presupuesto 2023.
Así que, bueno, habrá que ver también, reconocían obviamente los funcionarios que no es que de golpe se vota una separata y se puede eliminar todo aquello, ¿no? Sino algunos sí, algunas cosas sí, algunas cosas no, otras una quita progresiva. Vamos a hablar con el presidente de la comisión. Si te parece, Meli, le vamos a preguntar todas sus reflexiones respecto a esta primera reunión. Lourdes, ¿cómo estás? Así es, nos volvemos a contactar nuevamente porque ya está con nosotros el diputado Carlos Heller en este caso. Bueno, para aclarar por ahí algunas de las cuestiones netamente informativas que se han llevado adelante en esta comisión con representantes de diferentes instituciones económicas de nuestro país. Bueno, bienvenido, diputado. Una reunión que de todas formas se pudo llevar de manera bastante amena, ¿no? Sí, cómo no. Creo que se cumplió plenamente con los objetivos. Estuvieron los funcionarios del Poder Ejecutivo, del Ministerio de Economía, que dieron una amplísima información y contestaron las distintas cuestiones que diputados y diputadas consultaron. Y bueno, creo que ese era el objetivo, poner en debate una herramienta que el Poder Ejecutivo pone a disposición del Poder Legislativo para que nosotros podamos discernir qué cosas de esa separata pueden ser incluidos en el tratamiento del presupuesto de manera de contribuir al objetivo de modificar el resultado previsto en el proyecto enviado, que es un déficit fiscal de 0,9% del PBI, a un resultado de 1% positivo. Esto se logra efectivamente generando, hay diversas maneras de lograrlo. Algunos, los ajustadores clásicos, siempre lo quieren hacer recortando el gasto público, y ya sabemos, cuando se habla de recortar el gasto público, se habla del sistema previsional, se habla de los gastos de salud, de educación, de los programas de vivienda, de obra pública, etcétera, etcétera. O se puede tratar de trabajar en el otro lado del balance, es decir, tratando de aumentar los ingresos. Y en este caso, aumentar los ingresos a partir de eliminar algunos regímenes de, digamos, diferenciación para algunos sectores o regionales o de distintas ramas de la actividad, y que hoy no están generando ingresos impositivos por vía de esos regímenes particulares que los incluyen. Cambiando algunas de esas cosas, incluidas las separatas, es posible aumentar los ingresos fiscales en un 4,72%, creo que es el número total. El Poder Ejecutivo hace una segunda pasada sobre ese número y nos dice que selecciona una cantidad de partidas a analizar que son algo así como 2,73 o algo por si le puedo errar en algunas centésimas, y nos sugiere que los analicemos. Y hoy lo que hemos hecho es pasar revista a cada uno de esos puntos y que se entienda con mayor amplitud de lo que se trata, pero todos coincidimos en que el tratamiento del presupuesto, que incluye o no algunas de estas cuestiones que estamos viendo, está condicionado a un hecho esencialmente político, y que a 3 semanas de una elección nacional donde se plantean opciones de rumbos literalmente opuestos en todos los planos, un poco habría que supeditar al conocimiento de ese resultado cuál es el presupuesto, porque si gana alguien que dice que va a recortar 15 puntos del PBI del gasto, el equivalente a 15 puntos del PBI del gasto, todo esto de discutirlo de la separata parece poco importante. Así que creo que vamos a ir trabajando en elaborar, en informar, en ampliar conocimiento de los temas,
de manera que cuando las condiciones políticas lo permitan, podamos abocarnos al tratamiento efectivo del presupuesto, incluyendo aquellas cuestiones que están en la separata u otras, como por ejemplo el proyecto de gravar con un piso del 15% a las grandes empresas, o el tema que está pendiente de la exteriorización de ahorro argentino, que son todas cuestiones que tienen impacto fiscal y que podrían contribuir a ese mejor resultado fiscal que se está buscando. ¿Qué tal, diputado Heller? ¿Cómo anda? Amanda Alma lo saluda aquí en el piso. ¿Qué tal, Amanda? Un gusto de saludarte. Muy bien. Estuve revisando los regímenes especiales, todo lo que está en la separata. Muy interesante lo que aparece, sobre todo porque se va enterando una cuando lo lee, porque es un documento público, que, por ejemplo, los dividendos de las empresas no pagan ganancias o que, por ejemplo, las plataformas de productos que se venden, por ejemplo, de películas o de música tampoco pagan ganancias, o que la locación de inmuebles rurales tiene una sección de IVA, así como también, por ejemplo, los honorarios de los directivos de las empresas. La verdad no sabía que no pagaban impuestos y empieza a aparecer, y todo eso tiene un impacto. No pagan, como... en este caso no pagan. Sí. No pagan IVA, no pagan impuestos. Impuestos a la ganancia deben pagar cada uno según le corresponda. Pero son impactantes los valores, con los ¿no? Inmuebles rurales también, con los inmuebles rurales también hemos hecho una puntualización de que hay 450 personas residentes argentinos, digamos argentinos, que tienen inmuebles rurales en el exterior por los que no pagan. Entonces, digo, en la buscada de cosas finitas aparecen cosas como esta, ¿no? Estamos hablando no de inmuebles rurales, locales, donde podríamos discutir si no tienen demasiada presión impositiva o si subir un impuesto puede afectar la producción o demás. Estamos hablando de inmuebles rurales en el exterior, propiedad de argentinos, que no pagan impuestos en la Argentina por esos bienes. ¿Qué tal, diputado? Jessica Calcaño. Como eso hay muchísimas cosas, se trata de hacer una mirada más fina. Un poco de peine fino. Sí, total, es como un aporte de información colectivo también, porque bueno, tenemos por ahí más comúnmente difundido el impacto que tiene en el PBI, en el déficit, el impuesto a la ganancia de los jueces, ahora conocemos el de las ONGs o el régimen de promoción para Tierra del Fuego, pero por ejemplo sumando lo de los bienes, los inmuebles rurales, da el doble del déficit que genera en todo caso el producto de Tierra del Fuego. Sí. Bueno, por eso digo, a veces conocer más las cosas, tener información más precisa, también marca la importancia que hay que darle a cada uno de los temas, porque algunas son cuestiones que están incorporadas y que se fantasea sobre ellas, y por ahí su impacto fiscal es mucho menor que el beneficio que trae por otro lado ese beneficio fiscal. Es decir, cada una de esas cosas hay que evaluarla. No se trata de una cuestión, mira, todo esto se puede eliminar. El objetivo de la propuesta, y hoy la licenciada Balestrini lo dijo un montón de veces, es ver qué política pública hay detrás de cada uno de esos beneficios y qué beneficio le da al país en su conjunto esa diferenciación de tratamiento impositivo que tienen vigente. Porque cada vez que, seguramente cuando se resolvió con la idea de que eso servía para promover algo, para promocionar algo. Y bueno, y la otra cuestión que ella señalaba es que todos esos beneficios deberían tener siempre tiempo de duración, para justamente poder evaluar si efectivamente resultan políticas públicas que favorecen al funcionamiento mejor de la economía y de quienes vivimos en este país. ¿Qué tal, diputado? Ahora sí, disculpe, pensé que había terminado antes, lo interrumpí sin querer. Jessica Calcaño la saluda. Justamente por esto de las políticas públicas que remarcaron mucho los funcionarios en el día de hoy, quería preguntarle cómo podía llegar a continuar la dinámica para el tratamiento de esta separata, para ver si se termina culminando en incluirlo en el presupuesto o en algunos proyectos de ley en específico, porque bueno, se decía justamente que hay políticas
políticas públicas detrás, que hay que ver la efectividad que tuvieron estos tratamientos diferenciales. Entonces, si es que, por ejemplo, las próximas comisiones podrían evaluar, no sé, en el caso de la promoción en Tierra del Fuego, cuál fue la evolución, si corresponde seguir o no, o sacar, hacer algo progresivo, si es ver, o sea, la comisión tiene pensado tratar cada uno de los ítems en particular o empezar por algunos. Esa era la consulta. Bueno, pero me va a hacer repetirle de vuelta todo lo que dije. Me está preguntando todo lo que acabo de decir. Yo no tengo problema, pero me parece que los que nos escuchan se van a aburrir si les digo otra vez todo lo mismo. Bueno. A ver. No queríamos que se sienta en ese sentido repetitivo con la cuestión. Lo que sí escuchamos varias veces de la oposición que plantearon todo eso de cómo se va a materializar y bueno, y usted también lo aclaró recién. Lo hemos dicho, a ver, pero no hay problema en repetirlo. Yo acabo de decir, yo cerré hoy la reunión tomando incluso una intervención que hizo el diputado Topo Rodríguez, sí, señalando que estas cosas no podían tratarse sin tener en cuenta que estamos en el medio de un proceso electoral en el que dentro de 3 semanas se va a definir quién es el presidente de la Argentina. Ya ahora podemos decir el presidente, porque ya no tenemos que decir el presidente o la presidenta, quién va a ser el presidente de la Argentina los próximos 4 años. Pero lo que está claro es que no se trata de una cuestión de nombres, se trata muy claramente de una cuestión de rumbos. Según el resultado de las elecciones, vamos a 2 modelos de país diferentes, absolutamente diferentes. Y mire, yo lo dije en mi intervención y cuando terminé me acotaban que hace un rato apareció, no sé si un spot o algo así, del candidato Milei, diciendo prácticamente lo mismo, que lo que está en juego en las elecciones de noviembre es el rumbo de la política del país, de la política económica, en general el rumbo del país. Y es así. Así que nosotros lo que estamos haciendo ahora es generando información, generando debate, ampliando el conocimiento colectivo de los diputados y las diputadas, de manera que cuando llegue el momento de la discusión efectiva del presupuesto, podamos decidir qué cosas de estas se pueden incorporar. Pero insisto, si se diera un país en el que ganara la oposición, todo el presupuesto que hemos presentado habría que revisarlo, sí, porque la idea del gasto público que tiene esa oposición es tan diametralmente distinta y opuesta a lo que se viene haciendo, que prácticamente la elaboración de ese presupuesto dejaría de tener razón de ser. ¿Qué tal, diputado? Lo saluda Melissa Joffre. Lo quiero sacar del tema de la comisión y preguntarle, porque bueno, en el día de hoy hemos visto la conferencia de prensa de Patricia Bullrich dando su apoyo de cara al balotaje al candidato Javier Milei. Se ha despertado, bueno, una serie de repercusiones y de internas y de reuniones también dentro de lo que es Juntos por el Cambio. ¿Cree en este sentido que es un momento para reforzar este llamado a un gobierno de unidad nacional que propone Sergio Massa? A ver, Sergio Massa, la noche de las elecciones de las PASO, cuando habló, al conocerse el resultado de las PASO, habló allí y lanzó esa idea de la conformación de un gobierno de unidad nacional. Así que creo, resulta obvio, que el resultado del domingo fortalece absolutamente esa idea, porque la gente que nos ha votado en la convicción de que ese es el rumbo que Sergio Massa impondrá al país a partir de que sea elegido presidente en las próximas elecciones. Por lo tanto, creo que la idea lógicamente está reforzada, pero los resultados se conocen cuando las cosas se producen. Voto a voto. Y entonces por eso yo dije, claro, nunca hay que festejar antes de que estén todos los resultados conocidos. Nosotros somos optimistas porque hemos visto un vuelco fundamental en la opinión pública, un acompañamiento
importantísimo. Hemos visto en provincias, en el Chaco se perdió la gobernación hace muy poquito, y la candidatura de Massa creo que sacó 60 y pico % de los votos. Y así podríamos dar un montón de ejemplos. Entonces, realmente nosotros somos muy optimistas respecto del resultado de las próximas elecciones y creemos que efectivamente Sergio Massa será el futuro presidente de los y las argentinas, y que ese rumbo que él está planteando, que incluye la idea de la conformación de un gobierno de unidad nacional, que el otro día lo explicó bastante bien, creo que Agustín Rossi en un reportaje que yo vi. No se trata de un rejuntado, se trata de que todos aquellos, más allá de dónde vengan, de su afiliación partidaria, de su historia y demás, que coincidan en este rumbo y que tengan la capacidad y los talentos necesarios para integrar un equipo que lleve adelante al país, sean incluidos, dijo. Entonces no se trata de que el próximo gobierno va a ser un gobierno monocolor de quienes hoy integramos la coalición. Lo que se ha dicho es que esa coalición podrá ampliarse con todos aquellos que estén dispuestos a avanzar en lo que acá se está planteando. Un país con más inclusión, un país con más derechos, un país con mejor distribución del ingreso, un país que aumente sus exportaciones con valor agregado por sobre las exportaciones primarias, un país que pueda, sobre la base de ese crecimiento, mejorar su situación fiscal, un país que pueda sacarse encima al Fondo Monetario Internacional a partir de generar los recursos para eso, para terminar con las condicionalidades. De todas esas cosas se trata y todo eso está en juego y todo eso vamos a decidir los y las argentinas dentro de 3 semanas. Seguro entonces después va a estar la reunión de presupuesto muy rápidamente con este augurio que nos da diputado, más allá que no se puede celebrar ningún triunfo antes que se dé. En ese sentido, los últimos días de noviembre estarán discutiendo el presupuesto aquí en el Congreso. Gracias por el ratito. Que les vaya muy bien y hasta cualquier momento. Adiós. Gracias, Lourdes, también, que te quedaste muy ahí bien. haciendo el aguante. Todo por acá. Dale. Gracias. Terminó la placer, reunión. como siempre. Me gusta ese... Ay, ¿qué te gusta? Muy bien. Nos quedamos con las ganas de saber qué era lo que le gustaba a Lourdes, porque la sacamos rápidamente del aire. Es que estamos muy conmocionados por todo lo que está pasando realmente. Más allá de la reunión de comisión que se dio obviamente en un contexto de comisión informativa con algunos funcionarios, esperaba que fueran 4, como decíamos, terminaron viniendo 2, eso puede ser que dé para reunirse nuevamente, porque son 2 de los principales funcionarios de economía, la FIP y aduana, que tienen mucho que ver con esto, hay cosas que están relacionadas, por ejemplo, con el comercio exterior, uno de los ítems tiene que ver con el comercio exterior, también con la ley de industrias, bueno, con las promociones industriales, así que puede que haya reuniones nuevamente antes del 19 de noviembre. Ahora, está todo tensionado en Juntos por el Cambio. Sí. Vos le preguntabas, hubo una conferencia de prensa de Patricia Bullrich hoy al mediodía. Evadió un poco. Evadió de la cuestión de Juntos por el Cambio. Claro, sí. Porque me parece que es muy delicado. Además, también para los partidos políticos. El radicalismo participó, bueno, el PRO también en la comisión, y de hecho parte del discurso en la conferencia de prensa que dieron la Unión Cívica Radical en el día de hoy para responder las declaraciones de Patricia Bullrich, dijeron, a nosotros nos votaron para hacer oposición, nuestro lugar de trabajo es el Congreso. Entonces es un guiño también a que su rol como opositores es ver qué leyes están dispuestos a aprobar, que es un poco parecido también a algo que él emitió en un comunicado del partido de Graciela Ocaña, que recordemos, bueno, a pesar de ser un partido más chico, también forma parte de Juntos por el Cambio. Y además ella entró como legisladora porteña. Claro, y habla, ¿no?, de esa posibilidad, de la posibilidad de, como decía Jessy, este rol de oposición que nos ha dado la ciudadanía, de tomar la posta desde el Poder Legislativo, tanto en el Congreso como en las legislaturas provinciales también. Y había diputados importantes como, por ejemplo, Torello, ¿no? Sí, estaba el diputado Torello, además, bueno, de Cacase, que es de Evolución Radical, pero Torello es uno de los referentes del macrismo, ¿no? Del PRO, más vinculado a Macri, sobre todo.
Así que estaban presentes ahí diputados, diputadas, escuchando, fueron críticos también por la convocatoria de la reunión, pero también con interés de conocer un poco más las cuestiones vinculadas a cuáles son las formas o qué está pensando el Ejecutivo en este caso para poder llevar adelante la aplicación del cobro de algunos impuestos de sectores que están exceptuados. Claramente, situaciones que hay que pensarlas muy en particular y modificar las leyes que contienen esas excepciones, ¿no? La ley de IVA, de ganancia, ingresos brutos, bienes personales. O sea, que es toda una ingeniería más compleja. Totalmente. Hoy explicaban los funcionarios, creo que fue Claudia Balestrini, que muchas de las exenciones, por ejemplo, en el caso de ganancias o de IVA, están en la norma originaria. Claro, en la primera. Claro, después hay otros que son regímenes de promoción que se han aprobado en el otras Congreso. leyes. Pasa lo mismo, por ejemplo, con la ley de industria. La ley de industria, yo me hice todo un cronograma, es una ley del gobierno de Perón, el primer gobierno de Perón, que fue modificado mucho durante las dictaduras militares. Hay una historia muy larga que cuenta acá, pero la primera es de ahí, cuando está por caer el gobierno de Perón, porque es una ley peronista, pero la van modificando en el 58, en el 70, en el 76, en los 80, hasta los 90, y eso fue distorsionando el acceso a algunas cosas y fue exceptuando, por ejemplo, algunos sectores no paguen parte de las promociones industriales. No es toda la ley de promoción industrial. No sé, comercio exterior tiene un 0,5 del PBI de déficit porque hay algo que no le cobran en esa toda ley de exportaciones, por ejemplo. Sí, también hoy hacía hincapié Balestrini en algunas cosas que se cambiaron en 2018 con la reforma tributaria durante el gobierno de Cambiemos, y algo de eso fue lo de los inmuebles rurales, ¿no? Exacto. La exención que se les dio, y bueno, sobre todo lo que se hablaba era de, como dijo Heller, este número de 450 argentinos que en el exterior los tienen y no están. Lo que está planteando es que están identificadas aquellas personas que tienen bienes e inmuebles rurales en el exterior que lo compraron con dinero producido en Argentina. Ese es el sentido de que no tienen una carga impositiva, que es un porcentaje. Haciendo la cuenta, por ejemplo, entre bienes personales, IVA y... bienes personales y IVA, nada más, suma 0,77 del PBI, porque están dos ítems diferentes, el alquiler de los inmuebles rurales. Pero, por ejemplo, también otra cosa que es interesante es que, por ejemplo, los depósitos financieros no pagan tampoco bienes personales. Esas son cosas que se modificaron en el 2017. Los plazos fijos, por ejemplo, no pagan, o las acciones y los seguros que tienen o las empresas de seguros que hacen el seguro de las transacciones internacionales con los bonos, tampoco pagan. Son pequeños porcentajes, 0,3, 0,8, 0,15, y todo eso suma 2,75. Exactamente. Sí, y se ve también en el caso del IVA, y explicaban que están por mantener, IVAs diferenciales, por ejemplo, en el caso de salud, medicamentos, alimentos, pero una de las cosas que se propone revisar es el IVA diferencial que tienen las obras de arte. Entonces, y la champaña, los espumantes, al final decían eso también, ¿te acordás? Bueno, sí, porque fue liberalizado en 2017. Claro, el tema de los impuestos internos, que hoy por hoy paga el agua mineral, creo, dijo no Balestrini. La champaña. Sí. Así que bueno, ahí es que no es eliminar todo, como decías vos, Aman, sino es identificar cuáles no tienen mucha razón de existir todavía, o cuál es o en todo caso, validar si hay una política pública detrás que quiera promover eso. Sí, igualmente en ese sentido, Jessy, también lo remarcó el diputado Heller, lo que propuso la funcionaria del Ejecutivo es que sea progresivo y que sea también por un tiempo, no que sea por un régimen de 10 años, como el régimen que tienen las automotrices, que también la manda a revisar en relación a que, por ahí el contexto también cambia, ¿no? Un poco me parece que es esa decisión que tiene el Ejecutivo a través de la separata, decir, no se pueden sostener proyectos o leyes que tenían una excepción en un contexto, los 90, donde la industria de una manera, o ahora con este contexto mundial donde se requieren otro tipo de situaciones. Vamos a ver cómo sigue esto. Porque... Vamos a ver cómo sigue, y ahí un poco Carnaghi lo dejaba entrever en un hipotético escenario que el candidato de Unión por la Patria, Sergio Massa, se imponga en el balotaje. Imagino que va a haber
prórroga de sesiones ordinarias seguro hasta del diciembre. 20 al 10 de diciembre, porque la composición del Congreso que asume después es mucho más adversa Compleja. y más difícil. Entonces, si eso llega a pasar, creo que ahí vamos a ver un tratamiento express del presupuesto. Por eso también parte de esta reunión informativa, y si llega a haber otra antes de la segunda vuelta, para ahí acelerar un poco este debate. El presupuesto es un debate complejo, hay temas muy difíciles como el subsidio al transporte, por ejemplo, Sí. que es uno de los temas donde la complejidad se da en la discusión con las provincias, es diferencial el volumen que se destina para el boleto en las provincias al que se destina al AMBA, aunque en el AMBA está más concentrada la cantidad de servicios y también la población, ¿no? No está igual distribuida en todo el país. Y eso es parte de la argumentación. También los subsidios a la energía y el subsidio, la deuda de Camesa, que siempre es un tema recurrente respecto a cómo las empresas distribuidoras, que en general son cooperativas en las provincias, canalizan la relación con las distribuidoras de gas, que ahora hay mayor volumen y se supone que tiene que ser mejor la calidad y el proceso de abaratamiento de los costos, porque no solamente el gasoducto va a dar para la exportación, principalmente para la producción interna, ¿no? Claro. Sí, bueno, y otros puntos importantes siempre que están en el presupuesto es, por ejemplo, la proyección de inflación. Sí. Siempre también Imposible es, de acertar. Una discusión. Sí, y igual no forma parte, digamos, de un artículo específico. de No, eso. está en el mensaje. Sí, está en el mensaje, las metas, proyecciones claro. macroeconómicas. Igual eran sí. de septiembre, así que ya... Sí. Sí. Ya creo que este presupuesto va a ser... Modificado en no, cualquier no le van a dar escenario. ni bola a eso. No va a ser lo más importante, sino me parece se van a enfocar en la distribución de los recursos, ¿no? Ujú. Sí, Sí. tal cual. Y bueno, veremos la importancia entonces. Sabemos que estamos a menos de un mes del balotaje, pero todo puede pasar día a día y semana a semana. Así que nos tampoco mantienen se puede así. predecir qué postura tendría parte de la oposición para darle al gobierno entrante un presupuesto. Sí, es realmente... Es incertidumbre todavía. Mucha incertidumbre y no creo que se pueda definir mucho en las próximas semanas. No. Sí creo que va a primar ahí una racionalidad, porque ya tuvimos la experiencia de no tener presupuesto. Parte de los referentes importantes de la oposición que dejan sus bancas este año, ya terminan su periodo de diputados, fueron los que motorizaron toda esa discusión. Hay otra posición, todo el movimiento interno que se da en Juntos por el Cambio me parece que va a llevar a tratar de que prime la posibilidad de acceder a un presupuesto, gane quien gane, porque eso también le va a dar una incidencia al Congreso mínimamente en la política. Además, tan en el importante. presupuesto siempre tienen peso los gobernadores. Y ahora hay y muchos de el la mapa oposición. que se arma ahora es una liga de gobernadores de igual a igual, de igual peso. Sí. Antes tenías solamente 4 mandatarios de Juntos por el Cambio, hoy tenés 11. Ujú. De los 24 distritos, de los así 24. que... 11 o claro. 12, por lo de Jorge Macri. Creo que 11. Sí, Ah, bueno, sí. no Bueno, está no es incluida la gobernador, ciudad. pero está incluido Sí, por el está jefe de en gobierno los 12, o sea, la mitad de los... la mitad. Y con provincias importantes, ¿no? También Santa Fe. Santa Fe, Mendoza, Mendoza. Neuquén, no, Río Negro. Bueno, Río Negro. Córdoba es opositora, o sea, es de No, Yayora. Río Negro. Córdoba, es, Río Negro. oficialismo no, provincial. es Chubut, quiero decir, con Ignacio Torres, Chubut, ¿no? ahí Con está, Ignacio sí. Torres y Santa Cruz con Vidal. Vidal, que es provincial, ¿no? Es parte de Juntos Claro. por el Cambio. Y creo que después de esta explosión que hubo en el PRO, no sé cómo Bueno, y van a también quedar las tenés relaciones. En Córdoba, un Yayora que Pero es que es cordobés. Es sí, como es cordobés, Sí, pero su cordobesismo. igual no es De el extracción cordobesismo. peronista. Claro, o sea, no es el un peronismo, es el típico peronismo cordobés, cordobés. sí. Pero El Sí, viene, y peronismo tampoco cordobés. tan debajo de la línea de Schiaretti. claro. No, tiene su propia proyección, Claro. pero me parece igual que va a haber en este proceso próximo, en los próximos días también, un posicionamiento de los gobernadores y los intendentes también de Juntos por el Cambio principalmente, que le va a dar algo distinto a toda esta discusión, ¿no? Porque, bueno, requiere no solamente el debate del presupuesto, sino también
las autoridades dentro del ordenamiento, dentro de los bloques. No es solamente la posición pública, que la vemos y se puede manifestar, sino cómo ordenás. Lo mismo decíamos ayer con la diversidad de diputados que van a venir, que viene uno de cada provincia, en definitiva, más o menos, de La Libertad Avanza, porque no hay un partido que tenga aglutine. Exacto. Además de que Milei hizo alianzas con distintos partidos en las provincias. Claro. No tenés tampoco, digamos, La Libertad Avanza puro, es puro, digamos, ¿no? Y tampoco por ejemplo, tenés estas alianzas en Chubut, partidarias. compitió el partido FE Igual que en Tucumán, también hubo... Bueno, la fuerza de Bussi. La fuerza de Bussi. Ese está un poco más alineado, me parece. Sí, más relación. Coinciden me parece más. que sí. Vamos a repasar lo que decían los funcionarios, las funcionarias que vinieron del Ejecutivo Nacional. En este caso, vamos a ver al secretario de Finanzas, ¿no? El funcionario Rigo, no me recuerdo. Raúl Rigo. De Hacienda. De Hacienda. El secretario de Hacienda del Ministerio de Economía, que estuvo aquí, Raúl Rigo, y parte de su presentación en el día de hoy. Esta separata, decía, forma parte del mensaje que acompaña al proyecto de ley de presupuesto para el año 2024, que fuera remitido oportunamente para análisis de este honorable Congreso. Seguramente recuerdan ustedes también que esta separata también formó parte del proyecto primero y de la ley de presupuesto 27701, que es la ley de presupuesto de este año fiscal. Es decir, un primer elemento es el segundo año en el cual el Poder Ejecutivo insiste en la conveniencia, la oportunidad, la necesidad de reparar precisamente en el impacto del gasto tributario en las cuentas públicas y, como bien mencionó el señor presidente, fundamentalmente en el resultado fiscal. En esta etapa, si ustedes quieren, introductoria del tema, para luego dar espacio a la intervención de la doctora Balestrini, me parece que un poco de contexto es importante en este sentido. Nosotros, o el Poder Ejecutivo Nacional, ha remitido para el año 2024 un proyecto de ley de presupuesto cuyo resultado es compatible con este déficit fiscal primario para el sector público nacional en el año 2024 de 0,9% del PIB, un déficit primario de menos 0,9% del PIB para 2024. Esto, por supuesto, que está en línea con, digamos, los objetivos de política del gobierno y permítanme recordar que este valor, este coeficiente de menos 0,9 del PIB como déficit primario para 2024 es un valor que en un trienio representa un esfuerzo que ha venido haciendo el gobierno nacional para, como decimos en la jerga, consolidar el resultado fiscal, es decir, disminuir el déficit fiscal. De hecho, si ustedes miran los resultados de los años 2021, 2022, 2023 y 2024, verán una curva, digamos, descendente. Recordemos que allá por el año 2021 el déficit fiscal primario fue de menos 3 puntos del PIB, menos 2,5 en el 2022, menos 1,9 es el resultado que tenemos para 2023 previsto y el menos 0,9 para el año 2024, como acabamos de decir. Bueno, muy puntilloso el licenciado Raúl Rigo dando detalles de todo este documento que ustedes pueden acceder, es muy accesible, es el mensaje del presupuesto, hay algunas planillas, está al final del mensaje del presupuesto en la página de la Cámara de Diputados, pero es información pública. Hay mucha más información en el mensaje del presupuesto y también hay otros documentos que se adjuntan, todos de acceso público. Les recomendamos que pasen a partir de la pestaña que dice proyectos dentro de la página de la Cámara de Diputados. Ahí hay 3 posibilidades, buscarlo por el nombre o también en
en trámite parlamentario. Se van hasta el 15 de septiembre y aparece todo el choclazo de los documentos que trae el presupuesto, pero es un buen ejercicio para saber cómo se está planteando esta discusión de la separata, ¿no? ¿Qué es lo que se está visibilizando acá respecto a las desigualdades en el pago de impuestos? Tanto que se habla de un sistema integral y cambiar y modificar todo el sistema impositivo. Bueno, se puede empezar por acá, son 17 regímenes y son alrededor de, acá lo tenía anotado, 8 ítems a revisar que propone el Ministerio, que son excepciones. Sí, y son entre los dos, suman un 4,70% más o menos del PBI y son un 2,32 y un 2,40, digamos, cada una de esas dos partes. Sí, está por un lado gastos tributarios, se lo denominé, por otro lado otros beneficios. Otros beneficios es alrededor de un 2,38% y el otro 1,47%. Toda la separata plantea un déficit del 4,72%. Esto es lo que pone el Estado, lo que ponemos todos y todas para, por ejemplo, promover regímenes de industria, ¿no? Ahí está la industria del conocimiento, el financiamiento que hace la sociedad para sostener esas promociones. Escuchemos a Claudia Balestrini, la vemos ahí en cámara, ella es la subsecretaria de Ingresos Públicos, ha venido bastante ya con sus otros colegas que hoy la dejaron acá sin participar por ahora, que es el titular de la AFIP y el titular de aduanas, pero ella vino a explicar y respondió varias preguntas que le hicieron los dos diputados y diputadas de la oposición, el testimonio, parte del testimonio de Claudia Balestrini. Es importante remarcar que cuando hablamos de gastos tributarios hablamos de una pérdida de recaudación, se resignan recursos fiscales, se transfieren recursos públicos hacia políticas públicas definidas. Es importante dejar claro este concepto de que todo gasto tributario tiene que estar ligado, básicamente fundamentado a una política pública. Dicho esto, podemos clasificarlos, como bien decía también el secretario de Hacienda, en dos grandes partes. Aquellos que están contenidos en la ley del gravamen, en este caso puede ser impuesto a las ganancias, impuesto al valor agregado, ya veremos también algunos impuestos menos renombrados, pero que también habría que revisar y que tienen que ver con impuestos internos, por ejemplo. Y otros contenidos en regímenes promocionales, ¿sí? Pero en ambos casos, tanto aquellos contenidos en la ley específica del gravamen o aquellos contenidos en regímenes promocionales, siempre tienen una característica en común: su fundamento en una política pública. Como nosotros sabemos, todos sabemos, las políticas públicas van cambiando. ¿Pero por qué? Porque las necesidades van cambiando. La detección de necesidades, la detección de un problema, es lo que origina la necesidad de evaluar alternativas de políticas públicas. Entonces, como las necesidades se van modificando, es lógico que las políticas públicas vayan acompañando ese movimiento, porque de ninguna manera se podría permitir que se resignen o transfieran recursos públicos concentrados, como dijo Raúl, en ciertos sectores muy definidos, y que a lo mejor la política pública ya dejó de ser necesaria o tal vez necesita una readecuación porque la necesidad o el problema requiere una readecuación de alternativas. Ahí está la palabra también de la funcionaria del Ministerio de Economía. Vinieron a explicar, dar cuenta de un montón de puntos, de dimensiones que a veces no, en general no accedemos a esa información, ¿no? Los propios diputados no acceden a esa información porque no está organizada de esta manera, ¿no? Lo que se tomó el trabajo el Ejecutivo en definitiva es ordenarla. Sí, interesante también lo que decía la diputada del PLA, que planteó ya en otros procesos de discusión presupuestaria sin separata que estos regímenes especiales tenían que ser revisados. De hecho, no acompañan en general estos regímenes que benefician en descontar impuestos o mecanismos para aliviar la carga impositiva de las empresas, pero no sucede lo mismo porque no se traslada en beneficios para los trabajadores de esas empresas. Claro. No es que tienen bonos extraordinarios, algunos siempre no tienen que ver
con eso, justamente con los impuestos que se desgravan. Por eso ellos suelen votar en contra de esas leyes, como pasó con la ley de industria automotriz. Exactamente. Claro, que viene siendo, porque uno de los argumentos es, vienen ganando hace un montón, son los que más vienen ganando, porque se les da un régimen de beneficios, digamos. Y además tienen asegurado mercado, ¿no? Porque parte de la idea del proyecto de que se transformó en ley de promoción a la industria automotriz es justamente que desarrollen líneas específicas para el mercado brasilero, para el mercado agropecuario argentino y otros países, porque son empresas que trabajan a nivel internacional. Tienen terminales en distintos países donde producen distintos modelos, ¿no? Argentina produce en general los modelos vinculados a las camionetas para el trabajo en el campo, 4x4, resistentes, con esas capacidades, y la inversión que ha hecho las empresas automotrices es para esas líneas, no para hacer todos los autos. Claro. Es para ese tipo de autos que tienen asegurado un mercado porque transfieren las casas matrices a cada región qué tipo de producto le rinde para los sectores. Así que hay otros mecanismos. Un poco es el desafío, encontrar otra forma. Sí, que no sea que nosotros paguemos todo, en definitiva. No, porque además es cierto, bueno, lo ha dicho también la vicepresidenta en una de las últimas apariciones públicas. Hoy la citó bastante Cacase. Claro, pero que en realidad cuando siempre se discute en el presupuesto, bueno, hay que achicar el gasto. O en las campañas electorales también, lo escuchamos mucho, hay que achicar el gasto. Siempre cuando hablan de achicar el gasto, se habla de achicar el presupuesto en salud, en educación, en jubilaciones, etcétera, y no de estas cuestiones que es de donde deja recaudar el Estado y se pierden recursos que podrían destinarse a otra cosa. Entonces, es un poco, creo que la intención también de parte del gobierno, de Unión por la Patria y hacia el balotaje, también de mostrar de alguna manera otra opción frente a la discusión de achicar el gasto. Bueno, hizo esta informativa también para mostrar otra perspectiva. Y tener una dimensión de lo que hablamos, ¿no? Porque cuando se habla de la excepción del ingreso de los magistrados y funcionarios del Poder Judicial Nacional y Federal, que se habla de un 0,16 del déficit, son 566.000 millones de pesos que se podrían estar recaudando y destinando a otras cosas, porque reciben un salario superior a ahora 1.700.000, ¿no? Superior a 12 salarios mínimos. Entonces, quienes cobran más de eso siendo funcionarios de el Poder Judicial, bueno, tienen que, en definitiva, rendir por el excedente el pago de los impuestos. Pero también hay otras cosas, ¿no? Te plantean que hay excepción de pago de impuesto al valor agregado, por ejemplo, para los intereses de los préstamos para vivienda, que es una forma también de promover los créditos para la vivienda, pero al mismo tiempo hay otras cuestiones que también, por ejemplo, los servicios de las agencias de lotería y otras explotaciones que tienen que ver con el juego por parte del Estado, tampoco pagan IVA y, si bien no están los datos de cuánto es, tiene una incidencia en el déficit, ¿no? Sí. Se puede repensar si no grabás justamente el trabajo o las obras sociales o la propia producción de medicamentos y sí la lotería, ¿no? Sí. Te da esa información, en definitiva. Este proyecto no sabemos cuándo se va a discutir, pero ya está planteado por lo menos. Y nosotros en un ratito lo vamos a repasar aquí a través de varias placas que estuvimos preparando para que esa información que está tan detallada ustedes puedan acceder. Y les insistimos, lo pueden hacer también a través de la página web. De esta manera nos vamos a la pausa y volvemos en un ratito nada más, que tenemos más información aquí en Tercera Edición. Hola, ¿cómo andan? Bienvenidos, bienvenidas. Estamos aquí en la tercera edición. Claramente la educación necesita fortalecer su presupuesto educativo y que se ejecute, por supuesto, y seguir avanzando en otras áreas de capacitaciones que necesita, digamos, para que los chicos y las chicas se preparen para el mundo del trabajo del futuro.
es una iniciativa que favorece y que va directamente al bolsillo del trabajador, a aliviar el bolsillo del trabajador. A las 48 horas esta persona tiene ya integrado el valor del 21% en su cuenta sueldo. DTV, tercera edición, de lunes a viernes. Ella es tu voz en DTV Noticias. DTV, el periodismo en el Congreso. Aumentamos de 4.000 a 18.000 pesos el tope de reintegro del 15% en compras realizadas con tarjeta de débito para personas jubiladas o que perciban una pensión por fallecimiento. Primero la gente. AFIP. Argentina Presidencia. Lanzamos líneas de crédito para trabajadores de hasta 400.000 pesos a devolver en 24, 36 o 48 cuotas. Y detrás de ese dato, más argentinos pueden progresar. ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a este lado C del Congreso de la Nación. La parte donde la fibra íntima que uno tiene, ¿no? Que uno lleva. El periodismo es algo que a uno también lo apasiona, es algo que no puedes despegarte del periodismo. Pero bueno, la pintura la verdad que es lo que más llevo adentro, y es un poco eso que decía Frida Kahlo. Muchas personas que a la hora de pensar si quieren hacer estas producciones es muy necesario también que haya espacios, y esos espacios justamente nosotros como red de festivales internacionales también promovemos que estas personas después vayan a esos otros festivales, y obviamente que a partir de eso una cadena que termina en la posible distribución, en el ingreso, que es muy necesario pensar que todas estas producciones no se hacen de la nada, se necesita dinero, muchas veces las personas ponen su dinero y necesitan de alguna manera no solamente recuperarlo, sino tener más para poder hacer más producción. Todo Cultura, miércoles 23 horas. Este es el gasoducto Presidente Néstor Kirchner, una obra de escala mundial realizada en tiempo récord, que unirá la energía de Vaca Muerta con todo el país. Innovaciones, tecnología, cientos de kilómetros de acero y miles de trabajadoras y trabajadores. Esta megaestructura alimentará la llama del país, uniéndonos con nuestros seres queridos, acelerando la economía, ahorrando divisas, con desarrollo, con federalismo, con soberanía y orgullo. Gasoducto Presidente Néstor Kirchner. Mueve energía, mueve al país. DTV es información, diálogo, análisis. DTV es federalismo, pluralidad de voces, libertad de expresión. DTV es todo lo que un país en democracia tiene que ser. DTV es tu voz en el Congreso. Este 2023 seguí eligiéndonos. DTV, el periodismo en el Congreso. Si somos dueñas y dueños de nuestros libros, somos protagonistas de un futuro mejor. Por eso, entregamos libros a millones de estudiantes en todo el país en solo un año. Además, otorgamos becas educativas para que las chicas y los chicos puedan terminar la escuela. Realizamos obras en universidades, fortaleciendo el sistema universitario nacional. Y este año, otorgamos y renovamos becas Manuel Belgrano en carreras estratégicas para el desarrollo productivo del país. Con más educación, construimos un futuro mejor. Conoce más en argentina.gov.ar/protagonistas. La educación nuestra bandera. Ministerio de Educación. Yo creo dulzura. Yo creo en nuestro producto. Yo creo en el talento argentino. Yo creo en mi país.
CREAR es un programa del Ministerio de Economía para aumentar el crédito productivo de las empresas nacionales, con el objetivo de generar más valor agregado en nuestros productos y nuevos puestos de trabajo. Yo elijo crear. Segundo bloque, aquí estamos en tercera edición, reponiéndonos de un día muy agitado, de un día muy vertiginoso. Hay muchas repercusiones en redes sociales de los diputados, sobre todo y diputadas de Juntos por el Cambio, principalmente del PRO, ¿no? Que están manifestándose, que están empezando a tuitear, a decir sus posiciones, todo mucha neutralidad, plantean en general más cautela que otra cosa. Sí, hubo muchas repercusiones, hubo también, empezaron ya los comunicados, las posturas previo a la conferencia que dio hoy Patricia Bullrich, porque ya se anticipaba, ¿no? Un poco lo que iba a Y estaban los rumores sucediendo. del encuentro de estaban anoche. Estaban los rumores, con ya Milei. anoche, claro, se habló de que estaban con Mauricio Macri, con Patricia Bullrich y con Milei reunidos. Hoy Bullrich no dijo que estuvo Macri, pero bueno, sí lo planteó. Dijo que sí. se reconciliaron ahí, en definitiva. También se perdonaron. Después de Bullrich tantas y Milei, discusiones. Sí. se perdonaron mutuamente. Después las acusaciones y también de las denuncias penales, ¿no? Que ahora hay que Sí, también retirar. fue llamativo porque leyó punto por punto, pareciera creo también este acuerdo al que llegaron, aunque ella aclaró que no tiene nada que ver todavía con un acuerdo justamente de cogobierno. Claro, si no la Esto era una postura personal, además. Sí, de ella y de su candidato, su compañero de fórmula, ¿no? Porque Su también compañero estaba de presente fórmula, ahí Luis que Petri. es Luis Petri, a quien ya un montón de radicales empezaron a pedir que lo expulsen del partido. Sí, exactamente. Fue la primera repercusión así más virulenta, podríamos decir, porque después hubo una conferencia de prensa también del radicalismo, muy dura, lo estábamos recordando, con Gerardo Morales como presidente de la UCR, pero también con Martín Lustó como senador nacional y uno de los principales referentes del ala más juvenil vinculada a Evolución Radical. Y hay comunicados ya por parte, salieron con mucha ecuanimidad, también habló Mario Negri un rato antes de ingresar, ni uno ni otro, nosotros con nuestro proyecto, pero Milei es un límite, claramente diciendo eso. Ya lo habían planteado hace algunas semanas atrás, recordemos cuando comenzó toda esta discusión sobre las candidaturas, el radicalismo jugó muy fuerte junto con la coalición cívica para impedir ni Schiaretti ni Milei, ¿no? Ellas apoyaban más el ingreso de Schiaretti, pero... Porque el coqueteo con el ala dura del PRO ya existía. Exacto. Y Macri siempre quiso jugar con Milei, como hoy salió a decirlo Carrió. Claro. Claro, y me parece que eso también va a ir dando pautas de los movimientos internos, que si bien hay nuevos diputados que asumen el 10 de diciembre, sí hay liderazgos que empiezan a... que el impacto que ha tenido la elección, que ya veíamos liderazgos que no pudieron revalidar su posición dentro del Congreso de la Nación, ¿no? Personalidades que han sido diputados, que han sido senadores, que son grandes referentes de la institución del Congreso, pero también del radicalismo, van a tener sus despedidas ya prontamente. Entonces, también me parece que van a permitir ahí algunos acuerdos y reconfiguraciones prontamente, porque hoy también sesionó el Senado en una comisión de acuerdos para discutir la presentación en definitiva o las audiencias para los candidatos y candidatas a jueces, fiscales y defensores públicos también, ¿no? Como mostrándose activo el Congreso, aprovechando los últimos días antes del recambio. Sí. Y una cosa más, que mientras estábamos en el programa también hubo conferencia de prensa de Horacio Rodríguez Larreta, que tuvo una posición más parecida a la que se expresó en el radicalismo. Más de, bueno, no es ninguno, y que también puso más énfasis en que Milei era un límite. Así que, bueno, esa es la novedad también de cómo cierra un poco la jornada de declaraciones cruzadas. Así que dentro del PRO, o sea, los radicales por lo pronto parecen más unificados en su posición. En el PRO parece que hay más diferencias y hay que ver qué repercusiones tiene, no solo hacia el balotaje, sino también acá en la Cámara.
Cámara. Sí, de hecho, el discurso del radicalismo hoy fue mantengamos Juntos por el Cambio. Claro. Acá no se rompió Juntos por el Cambio, sino un sector del PRO que tiene su problema, en la conferencia digamos. de prensa ya fue como echar a Bullrich y a Macri de la coalición, ¿no? Que se fueron ellos. Sí, hoy hablando con algún diputado del radicalismo, un referente histórico, nos planteaba un poco eso, ¿no? Que ya había desde hace bastante tiempo un hartazgo de las bases radicales respecto a el rol que ocupaba Macri, que Macri en todo caso era el líder de un sector de Juntos por el Cambio, pero que no había un proceso de acompañamiento como líder de todo el espacio, que es lo que intenta capitalizar en este contexto. Tenemos un entrevistado más en el día de hoy, otro de los diputados que participó de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, lo presentamos de esta forma. Le agradecemos al diputado Pedrini que está en su oficina porque estuvo hace un minuto nada más, hace un rato, en la Comisión de Presupuesto y Hacienda y es representante de la provincia del Chaco por el oficialismo. ¿Cómo anda, diputado? Muy bien, gracias por esta invitación. ¿Cómo vio la convocatoria para el día de hoy? Una comisión informativa para empezar a conocer más en detalle los efectos, el impacto que tiene estos regímenes especiales, pero también los ítems que propone revisar de las leyes ya vigentes, ganancias, bienes personales, IVA, que tienen varias excepciones, ¿no? Que hay rubros de la producción y de los servicios argentinos o exteriores que se comercializan en Argentina que no pagan parte de los impuestos, que tienen una excepción para poder promocionarlos en algún caso o por otra razón porque así quedó de otro tiempo. Bueno, este es el segundo presupuesto que el ministro Massa manda al Congreso y en los dos casos lo hizo con una particularidad, que es presentar una separata respecto de los costos fiscales que tienen ciertos regímenes de promoción o ciertas exenciones impositivas. Viéndolo desde los intereses de mi provincia, es un presupuesto equilibrado, que permite la continuidad de obras públicas que tanto necesitamos, obras de infraestructura, que no agrede al cuerpo social argentino. Es una sociedad lacerada por distintas circunstancias, particularmente la inflación, la macroeconomía. Este es un presupuesto que no tira sal sobre las heridas que ya tenemos. Es más bien un presupuesto, te diría, reparador. No se habla de motosierras, no se habla de ajustes. Llegaron a plantear desde la oposición un ajuste de 15 puntos, del 15%. Eso no es ni bueno ni malo. Digo, el oficialismo propone 4,70 y pico para esta separata. No, claro, un presupuesto que tiene un déficit fiscal del 0,9% en línea con lo acordado con el Fondo Monetario, pero que se plantea un superávit. Ese superávit no viene de mayores ajustes, sino fundamentalmente de aumentos en los ingresos del Estado, ¿no? Y ahí es el gran desafío del Congreso, que no solo tiene que definir este presupuesto, el presupuesto en Argentina, hoy lo explicaba Rigo, no es muy elástico. Hay el más del 80% del presupuesto va en cargas sociales, ¿no es cierto? Fundamentalmente jubilaciones, asignaciones, becas, etcétera, asignaciones, etcétera. Por lo tanto, lo que queda no es mucho. Esto no se proponen nuevos ajustes, sino el desafío es, ¿cómo mejoramos los ingresos? Esto es como una familia que tiene problemas, tiene dos opciones. Una, gastar menos, ajustarse el cinturón, y otra, trabajar más. Bueno,
Eso es un poco lo que está diciendo Massa, ¿no? Al Congreso. Hay que trabajar más, hay que mejorar los ingresos, basta de ajuste, basta de motosierra, mantengamos, no empeoremos la situación, fundamentalmente no empeoremos la situación social en Argentina. Y bueno, eso es lo que tenemos por delante, el desafío que tenemos por delante, ver las excepciones de algunos regímenes hay que verlo. Por ejemplo, el régimen de la industria en Tierra del Fuego. Hay que revisar, bueno, los jueces. ¿Qué vamos a hacer con los jueces? ¿Van a seguir siendo los únicos privilegiados de Argentina? Pero se acaban de emitir un fallo que declara inconstitucional la ley del 2017 que establece el pago de ganancias para los nuevos ingresos. ¿Cómo van a hacer para cobrarle a los jueces que judicializan las leyes? Ellos, por ahí hay que buscar también por otro lado. Los directivos de las empresas, por ejemplo. Claro, ellos están más allá del bien y del mal, ya están en otra dimensión, ya no están en otro multiverso. Ellos están en otro lugar, no corresponden a esta sociedad, tienen un régimen laboral excepcional, nadie lo puede controlar, nadie sabe bien qué es lo que hacen, no es mucho, evidentemente. Pero tienen estas cosas, ¿no? Ahora, por ejemplo, ya ni los que ingresaron en el 2017 que venían pagando ganancias, tampoco ya no lo van a, no quieren pagar impuestos, no quieren contribuir al bienestar general de la sociedad que los mantiene. Es muy simple. No quieren poner su cuota en esa parte. Pero bueno, ese es uno de los temas. El otro es, ¿van a pagar IVA o no van a pagar IVA por sus ingresos los directores de las personas jurídicas, de sociedades anónimas, las empresas, de SRL? Exacto. ¿Qué va a pasar con el campo? ¿Van a tener evaluaciones fiscales o los impuestos se van a pagar sobre evaluaciones fiscales irrisorias o sobre el precio del mercado? Bueno, diputado, ¿qué tal? Sí. Buenas noches, Jessica Calcaño lo saluda. Quería, porque hoy varios diputados de Juntos por el Cambio se los veía con intenciones de colaborar en avanzar, o por lo menos así lo expresaron. Uno llegó a decir, yo firmo eliminar todos, los que están indicados en la separata, todas estas exenciones o regímenes de promoción. ¿Cree que hay condiciones de avanzar con la oposición para poder eliminar o progresivamente o totalmente alguno de los puntos que se plantean en la separata? Yo creo que Argentina llegamos a un punto, se definen dos proyectos políticos y bueno, el 19 de noviembre va a haber uno de unidad nacional y va a haber otro proyecto de derecha, ¿no? Creo que quienes se manifestaron hoy, como bien lo dijeron ellos, ¿no? Asumimos el lugar que nos dio la sociedad de oposición, pero tiene que ser una oposición constructiva. El próximo presidente, sea Massa, sea Milei, requiere por lo menos del Congreso que le apruebe el presupuesto, que es la herramienta fundamental para gobernar, ¿no es cierto? Así que creo en ese sentido muy positivas las expresiones de sectores de la oposición. Ya no es la negativa cerrada a las propuestas que hacíamos, ni mucho menos, sino que hay una actitud que bienvenida sea de colaboración. Creo que el presidente que resulte electo tiene que tener las herramientas, por lo menos para durante su primer año de gobierno, poder llevarlo adelante. ¿Qué tal, diputado? Lo saluda Melissa Jofré. Bueno, preguntarle a partir de lo sucedido el domingo, ¿no? Porque Chaco fue una de las provincias que
bueno, hubo una remontada bastante importante de parte de Unión por la Patria, a pesar de que, bueno, en las PASO se había mostrado otra... No, había ganado también en las PASO, perdón. Sí. Habíamos ganado por una diferencia menor. Pero, claro, sí, hubo ahora un porcentaje mucho mayor a favor del oficialismo. Sí, ganamos en todos los departamentos de la provincia, aumentamos en 84.000 los votos respecto de las PASO. Debo reconocer que fuimos gratamente sorprendidos. Pensábamos que íbamos a ganar la elección, como la habíamos ganado en las PASO, pero no por este margen tan grande. Participé en los últimos días de la campaña, entregando votos, militando, y veía una sociedad expectante. No es que nos decían vamos a votar, ni nada. No, agarraban el voto o no. Ya vamos a ver qué decidimos en el cuarto oscuro. Era todo muy, te diría, bastante inexpresivo, si se quiere decir, para con nosotros la actitud de la ciudadanía. Así que nos sorprendió gratamente. Esperábamos un triunfo como obtuvimos en las PASO, pero no de la magnitud con el que nos encontramos. Quería preguntarte porque el candidato a presidente de Unión por la Patria, justamente en el discurso el domingo de reconocimiento de los 37 puntos que obtuvo para las generales, planteó la necesidad de un gobierno de unidad, de unidad nacional. ¿Qué pensás en relación a eso? ¿Cómo considerás que puede ser o a qué se refiere en definitiva? ¿Cuál es tu traducción en algún sentido de esta expresión de Massa? Yo creo que nosotros, para los peronistas, es un concepto ideológico el de unidad nacional. Tenemos que llegar a la unidad nacional, no es algo abstracto. Creo que esta es la oportunidad para hacerlo. Es la oportunidad porque hay un candidato a presidente dispuesto a llevarla adelante. Y también hay necesidades políticas. El Parlamento va a expresar esas elecciones de tercio, a lo que hacía alusión Cristina, y bueno, nadie va a tener quórum propio. Por lo tanto, se va a requerir de un gobierno de unidad nacional que se exprese también en el Parlamento con las leyes que hacen falta para seguir adelante. Ojalá lleguemos a ese gobierno de unidad nacional que tanto necesita la Argentina. Terminar con esta anomalía de la política que es la grieta y pasar a una etapa política distinta, donde distintos sectores que no piensen igual puedan estar juntos y ponerse de acuerdo, no en todo, porque eso es imposible, pero en políticas básicas que tienen que ver con la generación de divisas para romper la restricción externa de nuestra economía, el principal problema que es tan recurrente, cómo hacemos con la inflación, las metas de emisión monetaria, la generación de empleo. Creo que estas son las cuestiones que sobre 4 o 5 puntos que nos tenemos que poner de acuerdo y llevarlo la negociación con el Fondo Monetario, obviamente. Esa es otra de las razones por las que necesitamos unidad nacional. Necesitamos una masa crítica muy fuerte, que un presidente empoderado, no solo por sus votantes, sino por otros sectores, que pueda afrontar una negociación dura como la que se va a venir con el Fondo Monetario Internacional. No tengo ninguna duda. Y quería preguntarle, ya que habló de terminar con la grieta, los enfrentamientos, en la Cámara de Diputados se está desarrollando todo el proceso del juicio político a los jueces de la Corte y se conocieron declaraciones del presidente de la Corte, Horacio Rosati, con un gesto, digamos, al candidato de Unión por la Patria, Sergio Massa, que es un hombre de Estado.
¿cree que puede venir, digamos, en este marco de unidad nacional que plantea el oficialismo, una nueva etapa en la relación con la Corte Suprema? No sé, la verdad, no sé. Ojalá que sí. Ahora, quien te habla participa en la comisión de juicio político y bueno, se pueden hacer acuerdos siempre cosas. Ahora, en lo personal, no me voy a olvidar nunca de que Rosenkrantz y Rosati aceptaron ser jueces de la Corte Suprema mediante un decreto presidencial y no siguiendo el procedimiento que establece la Constitución. Son jueces que a mí no me merecen ninguna confianza, hagan lo que hagan. Ahora hablan de unidad nacional, pero fueron, no sé si lo seguirán siendo, grandes fogoneros de la grieta. Encabezaron una persecución judicial a nuestro movimiento. Ojalá cambien, por el bien de la Argentina. Diputado, y a propósito de la Comisión de Juicio Político, sabemos que era la intención antes del balotaje estar reuniéndose para, bueno, ya avanzar con los dictámenes acusatorios. ¿Van a seguir en esa postura a pesar de, bueno, la campaña que tenemos en el medio y hoy por hoy también cómo eso un poco afecta al trabajo parlamentario? Soy de los que es una decisión colectiva, pero estás hablando con uno de los diputados que piensa que tenemos que ir hasta las últimas consecuencias y cuanto antes emitir el dictamen. Los dictámenes correspondientes a cada una de las causas que estamos llevando adelante. El trabajo fue arduo y la recolección de pruebas contundente. Así que, te reitero, es una decisión del bloque, una decisión colectiva. Pero este diputado cree que tenemos que avanzar en las acusaciones y dejar el dictamen listo. Cuanto antes lo hagamos, a mi entender es mejor. Y preguntarle también en relación a estos análisis que se hacen respecto del Congreso que viene. Bueno, hoy mientras estaba la comisión hubo bastantes declaraciones por parte del radicalismo, por parte del PRO, estuvo la conferencia de prensa de Patricia Bullrich antes. ¿Cómo viste a tus compañeros, colegas de las otras bancadas en este contexto, ¿no? En estas discusiones? Hoy participaron muchos de la comisión. Y también si pensás que va a tener un efecto próximamente en este Congreso o se va ya a traducir después de la elección a presidente. Creo que después del 19 de noviembre, ese lapso que quede, quien gane va a recibir los apoyos, va a recibir los apoyos. Nosotros creemos que vamos a ganar la elección y sabemos que vamos a tener, creemos que vamos a tener apoyos que no van a venir precisamente ni de Macri, ni de Bullrich, ni de Milei. O sea, creemos que hay que hacer por eso te decía, un gobierno de unidad nacional, donde la extrema derecha, con sus discursos de odio y todas las ideas tan disparatadas que plantean de armas, tráfico de órganos, renuncia de la paternidad y demás, ruptura con el Vaticano y demás locuras. Bueno, que sigan, si es que tienen ganas de seguir con todas esas derivas y esas ideas extravagantes que tan poco aportan a la convivencia social. Gracias, diputado, por este ratito aquí, la tercera edición. Ojalá pronto se vuelvan a reunir. Me parece que... ¿Sabe por qué no llegaron Castañeto y Michel? Si lo van a reprogramar, ¿les dijo algo
Heller, nosotros no, pero dimos cuenta de la preguntarle. verdad que sé que estaban con problemas de agenda, pero igual estuvieron... ¿Estaban combatiendo el dólar ilegal por ahí? no sé lo que estaban. Pero bueno, igual estuvo muy bien representado por Rigo y Balestrini, el Poder Ejecutivo. Hasta luego, muchas gracias. Gracias a ustedes. El diputado que estuvo comentándonos a nosotras también parte de sus apreciaciones, porque el 7 de noviembre, antes de las elecciones, la semana próxima o la otra, ¿no? La otra, en 2 semanas va a haber comisión de juicio político. Por lo menos está previsto la comisión porque tendrá que ser el día en que alguno, todos o ninguno de los supremos haga su descargo si es que quiere respecto a las acusaciones que se les por escrito trasladaron. o presencial. Dos cosas. A ver. Te quiero decir. Me gusta, Hablando de la dos cosas. semana que viene, se estima que el jueves 2 haya asamblea legislativa, porque la asamblea legislativa tiene que reunirse para convalidar los resultados de las elecciones y, convocar de alguna al balotaje, manera, ¿no? claro, o decir que de hay alguna balotaje. manera ratificar que hay balotaje. Como un paso formal. Y eso lo tienen que hacer es un trámite con sí. el escrutinio definitivo. Exactamente, por eso eso están esperando. Obviamente el escrutinio definitivo no ha finalizado. Ellos se va a esperar aquí en la Cámara, en ambas cámaras, que la Cámara Nacional Electoral envíe los notificación resultados. formal. Y bueno, esa es la fecha que se especula. Si no llega la información por parte de la Cámara Nacional Electoral, seguramente se hará posteriormente. Y también, una vez que gana el presidente, tiene que ser también proclamado por la Asamblea Legislativa, así que ese es otro trámite que viene después. Sí, y después de todo eso, en esa Asamblea Legislativa donde se proclama el triunfo de quien haya ganado la elección, también se va preparando la asunción de los diputados y senadores que ya ganaron ahora. La sesión ganaron el domingo, la preparatoria. Que va separado, dado que tienen que jurar 130 diputados, de la asunción presidencial, que claro, es el 10. Se hace el día anterior o un par de días antes, o la semana anterior, ponele. Sí, capaz se haga... Y solo para eso, solo para que asuman. Acá en diputados, en general, sí, bueno, en senados también porque son 24 y todos tienen que jurar. Claro. Pero acá es mucho más. Bueno, igual van pasando por grupos acá. Sí, van pasando de grupos 4 o 5 por distrito. Porque recordemos que, por ejemplo, Chaco renovó 3 diputados, así que vienen los 3 del Chaco uno y uno también ganaron. por la fórmula de jura, ¿no? Cada diputado cuando viene a hacer su trámite para registrar la huella, para saber cuál es su despacho, cuáles son los trabajadores, más allá de sus asesores personales que van a trabajar con él o con ella, porque hay planta permanente, empleados de la Cámara que se tienen que ocupar de cosas administrativas que los diputados no tienen ni idea. Generalmente, claro, que son del bloque. 1 o 2 que son del bloque, que vienen trabajando ya para cada uno de los diputados nuevos que se incorporan. Ahí les proponen 3 o 4 fórmulas que están previstas en el reglamento de la Cámara para que puedan jurar. Y deciden si juran por Dios y los santos evangelios, por la patria, por Dios solamente, por la Constitución solamente. 4 son, me parece. 4 fórmulas, sí. Y eligen la fórmula y los agrupan por distrito y por fórmula, ¿no? La provincia de Buenos Aires tiene 35 diputados, así que asumen. Sí. Así que son un montón de vueltas por las distintas. Después los diputados, depende de la provincia y la fórmula, van asumiendo. Así que tenemos esa formalidad. Me chusmearon, Meli, no sé si es así, que el oficialismo en Senado está buscando que en esa sesión de ratificación del resultado electoral se pueda convocar a una posteriormente para avanzar con algunos proyectos. Exactamente. Esa es la segunda idea cosa del que Senado. me querías decir. No, la segunda cosa que veníamos hablando un poco fuera del aire sobre el fin de semana del balotaje, que es un fin de semana que tiene un feriado, la Cámara Nacional Electoral le ha pedido al gobierno que traslade el feriado. Y todavía no se resolvió. No, todavía no se resolvió. Para que, no haya ausentismo, un ausentismo marcado, ¿no? Claro. Alertan por eso. Sí, ayer se rumoreaba fuerte, o el lunes se rumoreaba fuerte. El lunes ya se rumoreó, pero se todavía desmintió. todavía no se confirmó. Queda poco Apareció ahí la portavoz presidencial Gabriela Cerruti, que hace mucho no
no se la escuchaba y salió a desmentir que el gobierno Por ahora, hubiera por lo estado menos, pensando. tiene que haber un decreto para eso, porque está establecido por ley. Por ley el feriado, y además, para moverlo en todo caso, se puede hacer por decreto, porque todos los años se aprueban los feriados extra largos y los largos que caen por distintas actividades. Vamos a repasar la separata entonces, Jessy, si te parece. Dale, sí, vamos a repasar esta separata que tuvo su comisión informativa. Como decías vos, Aman, se empezó por el final, el debate del presupuesto. Son por la última página, por lo menos. Las últimas páginas que están en el mensaje que envió el Poder Ejecutivo. Hoy fue la primera comisión informativa de todo el debate del presupuesto del 2024. Recordemos que, bueno, fue presentado el 15 de septiembre, pero se había acordado no comenzar aún la discusión. Fue en la Comisión de Presupuesto y Hacienda, como suele ser todos los años, y con funcionarios del Poder Ejecutivo. Estaban invitados 4, finalmente fueron 2 los que participaron. Estuvo Raúl Rigo, secretario de Hacienda, y Claudia Balestrini, la subsecretaria de Ingresos Públicos, que ha venido ya en el último tiempo reiteradas veces por Empleo MIPYME, por el Compra Sin IVA. Bueno, estuvo en varias exposiciones, y quienes estaban invitados y no vinieron finalmente son Carlos Castañeto de AFIP y Guillermo Michel de Aduana. Vamos a la siguiente placa para ver, aunque sea un panorama de los números generales, digamos, o que importan, digamos, a la hora de ver el presupuesto, antes de ir a la separata, que es que se estima una recuperación de la economía de un 2,7%, una inflación del 70%, un dólar a 600 a fines de diciembre y un déficit fiscal primario de 0,9% del PBI, que esto es lo que creo que no recuerdo si lo decía Pedrini o Heller, es lo que está acordado con el Fondo Monetario Internacional, que es con quien se pactan las metas fiscales, que es, bueno, cuánto puede ser ese déficit fiscal entre lo que se gasta y lo que ingresa. Recordemos, bueno, esto fue presentado el 15 de septiembre, un poco más de un mes, aunque, bueno, hay seguramente variables que están muy atadas al destino político de lo que sucede en el país y a cómo se defina la contienda electoral, que va a ser el balotaje el 19 de noviembre entre Sergio Massa y Javier Milei. Ahora sí, vamos a la siguiente placa para ver qué es esta separata de la que se comenzó a hablar en el día de hoy. Es donde se detalla el impacto de estos gastos tributarios en las cuentas públicas. ¿Qué quiere decir los gastos tributarios? Bueno, son los diversos beneficios impositivos, tratamientos diferenciales y subsidios presupuestarios que, según dice, esto es textual de la separata, que favorecen particularmente a grandes firmas y corporaciones y que tienen un significativo impacto negativo en la sostenibilidad de las cuentas públicas. Esta es la definición que hace el propio presupuesto, que son beneficios que se quedan sobre todo sectores, grandes firmas y corporaciones. Por eso entendemos por qué tiene un ítem donde dice los dividendos de las empresas o los honorarios de los ejecutivos de las altas empresas que no pagan algunos impuestos, me lo aclaró Heller, no es que no pagan impuestos, sino algunos impuestos están exceptuados, ¿no? Como en el IVA. Sí, los terminan absorbiendo las empresas. Pero bueno, no sé, me parece que la idea es justamente revisar. Sí, es interesante poder que esté la información, ¿no? Incluso profundizar y tener un poco más de información. Vamos a la siguiente placa para ver un poco los números de cómo está conformada esta separata. Bueno, el gasto tributario y el conjunto de exenciones. Esto es lo que... sí, está bien. El gasto tributario, el conjunto de exenciones y dispensas impositivas van a representar en el 2024 un impacto negativo del 4,72% del PBI. Yo acá hice, porque en la separata está detallado cuánto significa en pesos, ¿no? En millones de pesos. Entonces es una comparación. Lo que se ve esta separata, que son casi 5 puntos, equivale a un total de casi 17 billones que deja de percibir el Estado en un año. Un montón. 17 billones porque son mucho cero. Bueno, por trabajadores, cuando discutimos lo de que los trabajadores dejen de pagar ganancias, por ejemplo, sí. Se hizo toda una presentación que mostraba, y aparte hubo un informe de impacto de la Oficina del Presupuesto del Congreso que mostraba cuánto significaba cuánto deja de percibir el Estado. Que llevó una gran discusión en la Cámara de Diputados. Hubo sectores que
no acompañaron. De hecho, dijeron que como si cobraban un montón de plata los trabajadores, no iban a aportar con el impuesto. Pero ¿cuánto es esa recaudación que dejó de tener el Estado porque los trabajadores que ganan menos de 1.700.000 pesos ya no pagan ganancias? Es 1 billón al año de O sea pesos. que 16 veces más es lo que no percibe el Estado por estos regímenes especiales, algunos productivos, bien dados, y otros, bueno, que impactan en grandes empresas. Sí, así es. Son 17 billones de pesos contra 1 billón de pesos al año que de un proyecto, digo, que se trató recientemente y que para tener una dimensión de la magnitud, ¿no?, de lo que estamos hablando y de lo que afecta en las cuentas públicas. Ahora sí vamos a la siguiente placa para ver algún detalle. Está separado, Meli lo decía hace un ratito, todo lo que son los gastos tributarios tiene, y eso explicaban en el día de hoy, una parte que son las normas impositivas, que son leyes que incluyen excepciones o distintos beneficios, y hay otra parte que tiene que ver con regímenes de promoción que también vota el Congreso. En el caso de las normas impositivas, el total en el 2024 representarían un 1,73% del PBI. Algunas de las cosas que están incluidas en este ítem son, por ejemplo, beneficios en ganancias por compraventa de acciones y demás títulos de valores con cotización en bolsa, es decir, quienes invierten en la bolsa pueden recibir este beneficio en ganancias. Está ahí justamente la exención a los magistrados y funcionarios del Poder Judicial, y hay muchos que tienen que ver estas normas impositivas con contribuciones, la reducción en las contribuciones de seguridad social. Por ejemplo, ahí se mencionan las textiles, se mencionan los servicios de medios audiovisuales. Esto está por normas, digamos que no son los regímenes de promoción, porque por ejemplo tuvimos hace poco, se votó lo del calzado. Sí. Eso tenía reducción de contribuciones patronales, pero estaría dentro de lo que sería un régimen de promoción. Exacto. No en lo que es la parte de normas impositivas. Ahora sí, vamos en la siguiente placa, vemos sí lo que son los regímenes de promoción. Esto es mucho menos lo que representa, es un 0,61 del PBI, pero acá, por ejemplo, algo que no se mencionó mucho en el día de hoy, están las empresas mineras. Empresas mineras que, digo, si uno piensa en la lógica, bueno, ¿cuál es la política pública detrás? Siempre es un sector que se sabe que deja prácticamente nada en el país, son multinacionales, no pagan casi regalías que le quedan a las provincias, pero bueno, así todo tienen... Solo el 3% de lo que declaran, además. Que termina siendo menos de la mitad de Hay eso. 2 litigios en la provincia de Catamarca por eso, con empresas canadienses y de otros, no sé, el otro de otro país, que están en un litigio por subfacturación, por declarar menos y dejarle menos a la provincia de lo que se habían llevado sus casas matrices. Claro. La empresa Liven, que es la que, sí, en el Salar del Hombre muerto, por ejemplo, que es de las primeras que empezaron a mezclar. Está con el tema del litio, nada más y nada menos. Así es. Bueno, las empresas mineras tienen un régimen de promoción con exenciones de derechos de importación, tiene también beneficios en ganancias. Entonces, bueno, este es un punto que no estuvo tan en discusión hoy, pero está detallado en la separata. También en los regímenes de promoción está todo lo que sucede en Tierra del Fuego, ¿no?, que es la liberación del IVA, exención de ganancias y derechos de importación, entre otros. En este caso, hoy, por ejemplo, Balestrini es donde más insistió el tema de la progresividad. Bueno, claro, queremos poner a disputar, claro, que los regímenes de promoción no pueden ser eternos. Esto está hace muchos años, hay que evaluar, hacer un balance. Bueno, acaban de aprobarlo de nuevo el año pasado, ¿no? Por 30 años más, ¿no? O por 10 años más, algo así. Ahí, bueno, la coalición cívica estaba el diputado López, que recordó, bueno, nosotros quisimos poner discusión, pero ustedes no quisieron, le dijo al oficialismo. En este caso, bueno, lo que propone, por lo menos la Claudia Balestrini, que habló del tema, es pensar pensar cuál es el balance de esta política pública que fue necesaria en un momento, pero si no se puede ir reduciendo progresivamente hasta que se pueda terminar de eliminar, ¿no?, este régimen de promoción. Y también otra que es más de hace menos tiempo, la economía del conocimiento, también aprobado en esta Cámara. Bueno, existe desde el 2005, creo que Néstor Kirchner fue el primero que impulsó este tipo de... Sí, el del software era. Pero la del software tenía otro nombre y bueno, luego bajo el gobierno de Macri y se terminó sancionando, creo que ya con el Frente de Todos, esta ley que es para las plataformas digitales. Bueno, tiene beneficios en ganancias, contribuciones de seguridad social y otros. Esto entonces es regímenes de promoción económica, que son las que
estos ejemplos que dábamos recién, que son leyes que se votan aquí en el Congreso. Vamos a la siguiente placa para ver otro de los puntos que está detallado, que esto ya es por fuera de los gastos tributarios. Los gastos tributarios son esos dos puntos que vimos: normas impositivas, regímenes de promoción. Estos son otros que es más o menos la mitad de ese porcentaje, digamos, que deja de recaudar el Estado, son 2,38% del PBI. Y aquí aparecen algunas cosas, bueno, que llaman un poco la atención. En el caso de ganancias, por ejemplo, tiene beneficios la ganadería, las plataformas digitales, sin establecimiento en el país. Esto es algo que se mencionó en la comisión informativa del día de hoy. Le preguntaron cómo iban a hacer para cobrarles y explicaron un mecanismo que se cobra de manera internacional y no se puede trasladar el IVA, digamos, porque decían, bueno, lo van a trasladar a los consumidores. Algo de eso es una problemática que tienen muchos países porque, bueno, son plataformas, por ejemplo, que acá no tienen domicilio. O sea, uno tiene algún problema con Facebook, por ejemplo, no tiene mucho a dónde reclamar acá. Sí, total. Tienen todas sedes en otros países. Y además tienen legislación de otros países. Claro. Así es, pero bueno, ese es parte de los beneficios que está y que se propone como uno de los puntos para cuestionar o discutir. En el caso del IVA, tienen beneficios los exportadores y lo que nos comentaba el diputado Heller más temprano, no tienen exenciones en honorarios los directores de sociedades. Entonces, que eso es parte de un sector también más concentrado, con ingresos muy altos. Y también incluyen aquí los bienes personales donde hay exención de inmuebles rurales. Ahí en esta parte hablan de los inmuebles rurales que están en la Argentina, pero además diferenciaron que hay 450 inmuebles en otros países que son comprados por argentinos o argentinos. 450 argentinos que tienen propiedades en otro lugar. Claro. Así que bueno, este es otro de los puntos que el Poder Ejecutivo propone revisar, poner en cuestión. Vamos a la siguiente placa. Lo que se propone en concreto, esto está escrito porque hoy hubo un debate, los diputados de Juntos por el Cambio decían, bueno, pero nos traen acá a discutir la separata, ¿cuál es la propuesta que hacen ustedes? Y se les planteó en concreto que lo que se propone es revisar algunos de estos beneficios y con el objetivo de llegar, de llegar a un escenario fiscal con superavitario del 1% del PBI. ¿Sí? Y ahí está ganancias, están los directores de las sociedades de las sociedades anónimas, también están en la promoción del régimen de Tierra del Fuego para poder, bueno, avanzar con esta discusión. Como decía Jessy, acaba de empezar, veremos cómo se desarrolla en las próximas semanas respecto sobre todo a la posibilidad de avanzar en la discusión, si es que falta o si se da la posibilidad de que en esta ajustada agenda que contabas también, Meli, de ratificar el resultado electoral, llegan con el cronograma de trabajo para poder sesionar. Antes de despedirnos y ahora poder saludar aquí a mis compañeras, queremos en este contexto repasar el comentario, la mirada, la perspectiva que tienen los diputados y diputadas de la Nación respecto de la democracia, ¿no? Estamos transitando los últimos meses de este 2023, donde se cumplen 40 años ininterrumpidos de democracia. Estamos asistiendo también de manera complementaria y simultánea a un proceso electoral muy paradigmático que tiene definiciones fundamentales para el proceso futuro, así que queremos compartir con ustedes esta recopilación de algunos materiales que hemos hecho respecto al comentario que tienen los diputados y diputadas de la Nación. Pero antes me quiero despedir de mis compañeros que están aquí, que estuvieron conmigo toda la tarde, también reflexionando un poco de lo que va a pasar, ¿no? ¿Qué espera mañana? Hay reunión de gobernadores también de la oposición y del oficialismo para seguir repensando su postura ante el balotaje, pero también con los ecos de las 3 conferencias que hubo hoy de Juntos por el Cambio. Sí, bueno, veremos cómo se reconfigura todo. Hoy el bombazo ya pasó, pero va a seguir, obviamente, repercutiendo en todo lo que es el reacomodamiento de cara al balotaje, el reacomodamiento de esta fuerza que salió en tercer lugar, Juntos por el Cambio, y bueno, es muy diversa. Sí.
Sí, y que paradójicamente es la segunda fuerza con mayor representación en el Congreso de la Nación, no lo va a perder, porque va a seguir siendo la segunda minoría, pero sí con un escenario de mucha incertidumbre, ¿no? Para las próximas semanas, viendo también cómo se van a encarar las campañas electorales de los dos candidatos que quedaron para el balotaje. Sí, ahí nos contaban también en estos últimos minutos, también se emitió un comunicado de los gobernadores que básicamente alineados un poco con la posición de la conferencia de los radicales. Los y gobernadores de, la de Juntos por el Cambio, Juntos por el Cambio, 11 que hay de Juntos por el Cambio, digamos. Sí. ¿Está firmado por todos? No pude ver todavía, verlo, pero bueno, así que pero es parte de las repercusiones que empiezan a darse. Es parte de lo que sucedió en el día de hoy, que se adelantó, porque iba a ser que mañana. Hay algunos gobernadores electos, como el de San Juan, Orrego o Poggi en San Luis, que no son, digamos, si bien, dirigentes pro o dirigentes radicales. Claro, tenían un partido provincial, ¿no? Así que, bueno, hay mucha diversidad todavía por ver. Hay que ver cómo se reconfiguran un poco las cuestiones aquí en la Cámara de Diputados, pero todos los efectos de los movimientos de estas últimas horas van a tener sin duda una reacción acá en la Cámara Baja, acá en el Congreso de la Nación, que se va a empezar a ver ahora, pero va a tener su configuración final entonces a partir del 10 de diciembre, cuando se recambie el Congreso de la Nación y se reconstruye, se recompongan los procesos también luego del 19 de noviembre, día en que sean las elecciones del balotaje. Segunda vez en la historia argentina que se va a dar finalmente un balotaje. Bueno, hubo 3 intentos, hubo uno que hasta ahora se concretó, el primero fue fallido porque el segundo candidato, que tenía más votos además, pero menos posibilidades de competir en definitiva y resultar triunfante, se terminó bajando y recién ahora estaríamos volviendo a transitar un escenario similar con balotaje y posibilidad de balotaje. Así que, compañeras, muchas gracias por esta tarde, por aguantar acá también las repercusiones luego de la comisión, que también tendrá por ahora un camino incierto, pero con la certeza que después del 19 de noviembre comenzará la discusión del presupuesto. Veremos si es este o veremos si es otro. Así que nos vemos la semana que viene, Meli. Nos vemos, Amanda. Jessy, también hasta la semana próxima. Ustedes les dejamos con los testimonios de los diputados y diputadas reflexionando sobre los 40 años de democracia aquí en Tercera Edición. Hasta cualquier momento. El 10 de diciembre de este 2023 se cumplen 40 años de la recuperación de la democracia, un hecho histórico para la memoria de nuestro país que también marcó la agenda parlamentaria de estos meses. Por eso estuvimos hablando con los diputados y diputadas nacionales al respecto para saber cuál es su opinión sobre este importante aniversario. En estos 40 años de democracia que cumplimos en nuestro país, quiero celebrar que los argentinos hemos aprendido de lo más duro, lo más difícil que hemos pasado cuando no la tuvimos, cuando perdimos muchos compañeros que lucharon por sus ideales, y hoy tenemos que lograr que las nuevas generaciones, que la juventud aprenda del valor del disenso, que entendamos que quien no piensa como nosotros o quien está en otro partido político es un circunstancial adversario político, y podamos superar las grietas, podamos entender que hay temas que nos unen a los argentinos y que esos temas que nos unan nos permitan tener políticas de Estado que perduren en el tiempo y que hagan que la Argentina pueda volver a ser una de las grandes potencias del mundo. Bueno, en 40 años de democracia quiero felicitarnos a todos los argentinos por haber mantenido aún en circunstancias muy complicadas, como fue la crisis del 89, la crisis 2001, las instituciones de la democracia. Eso me pone muy feliz. Me pone muy feliz que teniendo 62 años yo ya pueda decir en breve que 40 de mis 62 años le pasó en democracia. Los 40 años de democracia en la Argentina nos han generado un gran alivio a todos como país,
porque vivir en libertad, generando derechos, que esos derechos se cumplan en la vida cotidiana de la gente y que se construyan leyes que garanticen más derechos desde el Congreso Nacional, que se respeten los procesos electorales, la decisión ciudadana como factor fundamental a la hora de elegir a quienes gobiernan, indudablemente son elementos que en estos 40 años ya forman parte de nuestra vida cotidiana y las nuevas generaciones ni se acuerdan que hubo otra historia y que hubo otro momento en el que las libertades no existían y la violencia política y la violencia de Estado estaba en la vereda, en la calle, en el trabajo, en todos lados, invadiéndonos y destrozando las instituciones de nuestro país. Sin lugar a dudas falta mucho más, falta calidad política, falta fortaleza en nuestras instituciones, pero yo tengo una visión absolutamente positiva porque Argentina es uno de los países latinoamericanos que más ha avanzado en la calidad de vida de su gente y que hoy tiene sistemas públicos de atención de salud y de educación que son las fortalezas de nuestro sistema democrático. Entonces, mejores políticos tendremos a la hora de que elijamos mejor, de que tengamos más oferta, de que se abran los partidos, de que haya más participación política, pero también comprendiendo que la política la hacen los ciudadanos y las ciudadanas argentinas. Creo que muchos de ellos dicen que los problemas somos los políticos, pero también estoy convencida que también somos la solución. ¿Por qué? Porque quienes gobiernan son quienes toman decisiones y son quienes los argentinos y argentinas eligen para estar en esos lugares. Entonces, cuando las instituciones se fortalecen, funcionan mejor y cuando tenemos más independencia y garantías de que la división de poderes establecida en nuestra Constitución funciona como corresponde. Celebro los 40 años de democracia, recuerdo a Raúl Alfonsín y el aporte invalorable que ha hecho para que tengamos esta democracia recuperada y llamar a la responsabilidad para conservarla, para cuidarla y para además enriquecerla en los próximos años. Bueno, por estos 40 años de democracia creo que tenemos que generar las condiciones para que los argentinos podamos transmitir a las nuevas generaciones que este es un país maravilloso, que sin duda merece mucho más de lo que tiene y que depende de cada uno de nosotros, que es muy importante la participación y que esa participación tiene que ser de las nuevas generaciones. Creo que después de 40 años hay una dirigencia que se está yendo, que con errores y defectos ha sostenido la democracia, pero en lo particular creo que es el tiempo de esas nuevas generaciones que tienen que tomar la posta y que tienen que ir por una democracia eterna, por los siglos de los siglos para nuestro país, porque es la mejor forma de gobierno que podemos tener, más allá de todos los errores, más allá de todos los sinsabores que muchas veces nos producen. 40 años de democracia en la Argentina. Una muy buena es que se consolidó la democracia, que hay una institucionalidad, que nadie va por el costado. Para conformar gobierno hay que ir a elecciones y ganar. No hay mecanismo, no hay golpe de Estado posible. Para mí vivir en democracia es libertad, es respeto, es responsabilidad. Realmente las sociedades en democracia podemos evolucionar, podemos transformarnos, podemos crecer y podemos aspirar cada uno al protagonismo y al talento que cada uno tiene para dar y para ofrecer a esta vida. ¡Viva la democracia! ...26.412... Recuperación de Aerolíneas Argentinas, 2008. El 3 de septiembre de 2008, el Senado aprobó la ley que permitió al Estado Nacional rescatar las empresas Aerolíneas Argentinas Sociedad Anónima y Austral Líneas Aéreas mediante su compra. Para garantizar el servicio público de transporte aerocomercial de pasajeros, correo y carga, esta ley ordenó al Tribunal de Tasaciones realizar las valuaciones correspondientes de las dos empresas que, una vez establecido el precio, sea aprobado por el Congreso. Con el fin de lograr la integración territorial y conectividad de todo el país y preservar nuestra aerolínea de bandera,
Esta ley establece que en ningún caso el Estado cederá la mayoría accionaria de la sociedad, la capacidad de decisión estratégica y el derecho a veto en las decisiones de la misma. Voy a apoyar en general porque comparto la decisión de hacer todo lo posible para que la aerolínea no se caiga. Que estamos ante la presencia de un Estado que se hace responsable y que asume muchas de las deudas que no las ha contraído este Estado. Y que no solamente estamos recuperando una línea de bandera, sino que también estamos recuperando el rol social muy importante que tiene una aerolínea, dada la geografía que tiene nuestro país. Ellos son tu voz en la primera edición. DTV, el periodismo en el Congreso.